Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio más de los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos aquí en Coyoacán, aunque en realidad estamos en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario. Bueno, yo soy Shivón Guerrero y hoy me acompaña, como siempre, Roberto. Muchísimas gracias, Ivonne. Pues nada, feliz de estar otra vez aquí en los 41 tropiezos con un tema que me parece que a todos nos toca, que todos vivimos, que todos estamos de alguna manera ahí y tendremos a un gran especialista para platicarnos al respecto. Y bueno, una sorpresa en esta temporada es que hoy nos acompaña Lu, que regresa para estar en este episodio aquí con nosotros. Hola Gio, hola a todos, un gusto volver a estar en este espacio y compartir un tema como el de hoy, un placer. Y al aire libre que me parece espectacular, estoy re contenta. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, básicamente, como ya lo decía Roberto, tiene que ver con algo que hoy nos afecta prácticamente a todas, todos, todes, que tiene que ver con cómo, por ejemplo, las redes sociales y en general el Internet están cambiando y reestructurando nuestra vida y cómo, por ejemplo, han surgido figuras que a veces llamamos influencers, aunque a no toda la gente le gusta que le digan que es influencer, que básicamente son figuras muy conocidas gracias a esta nueva manera, digamos, de comunicarnos. Quizás nos habíamos acostumbrado a estas figuras que eran famosas por la televisión, por el radio, la prensa escrita, y ahora nos damos cuenta que tenemos toda una nueva figura, toda una serie de nuevas figuras en los nuevos ecosistemas mediáticos que son redes sociales, que son espacios como Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y bueno, el tema de hoy justamente tiene que ver con los así llamados influencers LGBT. Y para hablar de este tema tenemos a alguien a quien, dicho sea de paso, no solamente yo le tengo mucho cariño, sino varias personas en este programa, algunas presentes, otras no, también le tienen mucho cariño. Y bueno, básicamente, ya para no hacerla larga, tenemos hoy a Sonny Rangel, quien es un locutor e influencer LGBT, aunque no sé si le gusta este término. Sonny, bienvenido. Hola, muchas gracias. No me encanta el término, pero estoy muy emocionado de estar aquí. Soy muy fan del programa, soy muy fan de ustedes. También hay mucho cariño, mucho aprecio y emocionado de compartir el tema que creo que es muy importante y relevante que lo desmenucemos más. Bueno, para empezar, la pregunta obvia. Cuéntanos un poco de ti, Sonny, un poco de ti como persona, pero ¿a qué te dedicas, digamos, en esta cuestión de los nuevos ecosistemas de medios? Últimamente descubrí que funciono como un puente y me gusta describirme así. He funcionado para conectar personas de distintas áreas, de los distintos activismos, para colaborar en proyectos que sumen, que construyan y he logrado también, pues justo, hacer enlaces entre personas que tenían ideas en común y no se conocían para poder aprovechar las distintas herramientas que dan las redes sociales, que es justo pues una plataforma donde podemos compartir opiniones y discutir a pesar de la distancia, aprovechando que pues estábamos en pandemia y expandiendo fronteras que no pensábamos que podíamos romper a través del internet. Sonny, a mí en tu biografía me llama muchísimo la atención que tú comienzas, digamos, en el activismo desde el momento en que en Morelia, que era el lugar donde vivías en ese momento, comienza esta ley que aprueba el reconocimiento de las nuevas identidades. Y que tú sales a la palestra justamente porque no encontrabas visibilidad de tu comunidad, que eso me parece súper interesante. Cuéntanos un poco como de ese momento y qué es lo que te lleva finalmente a ponerte, digamos, en un ámbito público como son las redes, como es el YouTube, etcétera. Fue muy curioso porque no fue a propósito, más bien me tocó estar en el lugar, en el momento. Yo empecé mi tránsito en la universidad, estaba a la mitad de mi carrera y no pensaba hacerlo público, más bien lo compartí con mis profesores, lo compartí con mis compañeros, que tampoco era grande la comunidad de mi carrera, pero entró otra compañera al campus que sí lo hizo público para ver si estaba activo el protocolo de atención a estudiantes trans que está aquí en CEU, pero para ver si estaba en el campus de Morelia. No tuvo una buena respuesta y a raíz de esto, entre amistades en común, la contactaron conmigo, nos dimos cuenta de que éramos les únicos dos estudiantes trans del campus, que no había un protocolo, que nadie sabía cómo actuar y nos tocó pues tener que tocar puertas, capacitar, sensibilizar docentes al sistema pues
dirección escolar. Fue complicado, la verdad. O sea, estamos hablando de la UNAM, estamos en la UNAM, pero no, la verdad es que me parece que es un gran tema, digamos, como a debatir aquí mismo al interior. Fue complejo. Ujú. En realidad es interesante la comunidad que está allá en Morelia, porque en un 60%, al menos cuando yo estaba, eran personas de aquí de la Ciudad de México. Entre estudiantes y docentes y personal académico, el 60% eran de aquí de la ciudad, pero en Morelia. Y el otro 40% era más o menos un 20% del resto de la República y otro 20% de Michoacán en general. Entonces fue encontrarnos con corrientes de pensamiento completamente distintas. Había mucho personal académico que nos mostró su apoyo, que nos mostró también nos acogieron, pero el que era en ese momento el secretario general, pues era otra cosa completamente distinta. Fue complicado el tema de los baños, fue complicado el tema de actualizar los datos. Llegué a perder una beca incluso porque la universidad no había actualizado mis datos, aunque yo ya había hecho todo el trámite. Entonces hubo ahí como pues tropiezos, hubo obstáculos, pero creo que al final se logró bien porque la chamba que hicimos fue justo hablar de frente, hablar con sinceridad, expresar nuestras necesidades. No estábamos exigiendo nada fuera de lo común, no estábamos exigiendo nada que no estuviera dentro de nuestros derechos como estudiantes, y creo que fue la apertura, las ganas de comunicar, las ganas de compartir lo que hizo que fuera también bien aceptada nuestras propuestas, nuestra iniciativa. Al final el reconocimiento en general en el campus nos ayudó a protegernos también, porque era, pues si yo entraba al baño, la gente sabía quién era y por qué estaba ahí, y si salía o no salía, que era una de nuestras mayores preocupaciones. Eso después hizo que en otros colectivos les llamara la atención la manera en la que me comunico, en la que me expreso en esos ámbitos, y me invitaron a involucrarme un poquito más. Me di cuenta entonces que el activismo trans en Michoacán estaba dirigido por compañeras trans trabajadoras sexuales, en su mayoría mayores de 40 años. Y no conocían para nada la experiencia transmasculina, no sabían que existían los hombres trans. Se llegaron a referir a nosotros incluso como lesbianas encaprichadas. Ok, muy fuerte. En espacios de discusión, cuando hablábamos sobre la reforma para la ley de reconocimiento a la identidad. Entonces fue esa la urgencia de, ok, necesitamos a alguien que represente en estas mesas de diálogo, que represente en estos grupos de trabajo una experiencia transmasculina. Y me aventaron a mí. Entonces, literalmente, el día en el que estábamos en el Congreso y se aprobó esta reforma, estaba la prensa local cubriendo el evento, y querían que alguien hablara sobre la importancia de esta reforma. Perdón, y las repercusiones. ¿Michoacán fue el segundo estado? Así es. Digo, nada más para... Sí, fue una sorpresa para muchos, siendo un estado tan conservador y con una presencia potente de la derecha. Se aprobó por una gran diferencia de votos a favor, y estando las cámaras ahí, uno de los dirigentes de una de las asociaciones LGBT más trabajadoras en el estado de Michoacán, literalmente me empujó, me dijo, vas, alguien tiene que hablar. Yo estaba desmañanado, con el gallito, así asustado, sin experiencia, y esa fue la primera vez que estuve en Televisión Nacional en vivo, hablando sobre mi experiencia, sobre la importancia de actualizar nuestros documentos para poder acceder a derechos humanos básicos, y de ahí ya no me soltaron. Siguieron pláticas en otras universidades, ahí en Morelia, con otros colectivos. Empecé a dar entrevistas para tesis de licenciatura, maestría, doctorado, y de ahí fue en adelante. También me incentivaron a compartir mi experiencia en redes sociales para hablar de que habíamos hombres trans en Michoacán, y también me funcionó como una herramienta para compartir mi tránsito con mi familia, que estaba aquí en la Ciudad de México. Así pues yo estaba en mi segunda pubertad en Morelia, y mi familia y mis amigos podían acercarse a mis cambios y a mi experiencia a través de las redes sociales, y fue así como junté ambas cosas, y no he parado en 6 años. Qué maravilla, la verdad. ¿Cómo crees justo que las redes sociales contribuyen a cambiar el imaginario social, esto que planteas, ¿no? El desconocimiento, generar espacios seguros y reconocimiento para las identidades trans en general, y quizás para las trans masculinas en particular, por esto que decías, ¿no? Por esta idea de por ahí la no visibilización?
Creo que tiene muchas áreas para explotar. Una que me parece muy interesante es la posibilidad de documentar en una nube, pues en el internet, las fotos de tus cambios, que escribas sobre tu experiencia, el hacer como un diario muy personal que además compartes. Creo que ha sido una herramienta que funciona para compartir la información y atentar a la empatía de las demás personas, y creo que ha sido un discurso efectivo, el compartir desde la experiencia propia, compartir los sentimientos, los miedos. También funciona para conectar entre personas. El uso de las etiquetas que tanto nos dicen si son necesarias, si son estorbosas, yo creo que nos ayudan a identificarnos entre pares. Si yo digo públicamente que soy un hombre trans, otro hombre trans lo va a googlear, lo va a encontrar y nos vamos a conectar y vamos a poder compartir y construir. Creo que esa es una de las áreas donde más he visto oportunidades de crecimiento y de trabajo colectivo, incluso pues estando en ciudades distintas. Creo que también ayuda el que podemos tener acceso a otro tipo de información académica, ¿no? A través de las redes también puedes compartir artículos de personas que están en la academia, como la doctora, como tú, y los podemos compartir, los podemos discutir y podemos hacer un video compartiendo nuestras reflexiones, y todo eso es seguir abonando a la discusión y a la construcción entre pares de reflexiones más profundas, más allá de lo que podemos platicar con nosotros mismos o lo que podemos llegar a reflexionar a partir de lo que consumimos. Creo que el generar diálogos entre pares hace que se nutra más, y esos diálogos compartirlos al público en general, pues creo que es lo que ha hecho que la información sea mejor recibida, ¿no? El hecho de tener un programa como este donde se pueda platicar así, creo que también es fruto de esos experimentos o de ver que ese diálogo realmente está funcionando. Bueno, antes de que sigamos con la conversación, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a ver una cápsula justamente sobre este tema que estamos discutiendo, que tiene que ver con las personas LGBT y la importancia de las redes sociales y de figuras que se vuelven muy influyentes. Y bueno, después de la pausa regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Dentro de la diversidad sexual en México, las transmasculinidades permanecen marginalizadas e ignoradas tanto por el resto de la comunidad LGBT como por los medios y el público en general. Es en este contexto que las redes sociales cobran importancia como herramienta tanto de construcción de comunidades como de visibilidad. Nuestro invitado de hoy, Sonny Rangel, nos cuenta a partir de su propia experiencia transmasculina el papel que jugaron las redes sociales en su tránsito, así como en la construcción de una comunidad transmasculina en su natal Morelia, Michoacán. De esta manera, las redes sociales han funcionado para la comunidad trans, en particular transmasculina, como un diario público de la transición, así como el mecanismo por el cual conocer a otras como uno mismo. Es a partir de esto que posteriormente Sonny ha podido, por una parte, habilitar espacios presenciales de intercambio entre hombres trans, así como generar propuestas en medios de y para la comunidad trans. Ejemplos de estos espacios son el programa de noticias en Trans Pride TV, que terminó de producirse en 2021 y puede consultarse en YouTube, así como el podcast Nosotrans, que se sigue produciendo y se encuentra en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. La conquista de estos espacios no significa el triunfo inequívoco de la defensa de los derechos e integridad de la comunidad transmasculina. Entre los problemas que quedan pendientes de resolver y que afectan a los hombres trans está el respeto a su integridad gestante y detener la violencia obstétrica a la que son sujetos, así como garantizar el acceso a una atención médica digna. Por otra parte, es un interés central de los hombres trans diferenciar sus masculinidades de las masculinidades cis, así como garantizar un cupo laboral para ellos en su transmasculinidad.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de vuelta aquí a los 41 tropiezos. Estamos hablando de la importancia del Internet para las personas LGBT y nuestro invitado de hoy es Sonny Rangel, un hombre trans que se ha dedicado precisamente a tener impacto en distintos tipos de medios electrónicos. Y bueno, quisiera yo hacerle una pregunta que además parte de una experiencia que creo que toda persona LGBT tiene, y es que las redes sociales son un espacio de encuentro. Ya lo decía Sonia hace rato cuando decía, en las redes sociales te puedes encontrar con personas como tú. Esa es una experiencia que a veces las personas que no son LGBT les cuesta trabajo entender. La importancia que puede tener el conocer a otras personas. Quizá en una ciudad tan grande como Ciudad de México no se nota, pero en ciudades más pequeñas sí que es importante estos espacios porque te dan un espacio de encontrar a tus pares y justamente de poder hablar con tus pares. Y la pregunta entonces es, Sonny, si nos podrías un poco contar de todos los espacios, digamos, en redes en los que te mueves y donde has ido construido espacios con las transmasculinidades y qué importancia ves para la construcción y visibilización de los hombres trans como un sujeto visible en este tipo de espacios como las redes sociales. Creo que lo que hace falta que sigamos trabajando, pero creo que ahí vamos, es en la construcción de estrategias que nos ayuden a superar obstáculos invisibles. Porque al momento de no tener referentes en medios que hablen de nuestra experiencia específica, porque tenemos muchos referentes de mujeres trans ahora, gracias, afortunadamente hay más oportunidades de ver otras narrativas, otras experiencias, también hay acercamientos, experiencias no binarias, pero hablar específicamente de transmasculinidades a veces queda ambiguo, a veces hay huecos y es difícil también identificar qué violencias específicas vivimos si no sabemos afuera o nadie nos lo dice, y nombrarlo, el no nombrarlo hace que no sepamos cómo enfrentarlo. Cómo enfrentar acosos muy específicos, discursos muy específicos, y al momento de reencontrarnos en las redes y poder, en primera, romper la barrera de comunicación, porque también veo que tendemos a aislarnos cuando nos sentimos incómodos o cuando nos sentimos mal. No queremos expresarlo, no buscamos acompañamiento. Es un síntoma común que he visto en muchas transmasculinidades, tanto binarias como no binarias. Entonces, al momento de encontrarnos entre pares, lo primero que hay es romper esa barrera de comunicación y desahogar. Cuando desahogamos empezamos a ver los puntos en común que tenemos, las cosas que nos duelen, nuestras inseguridades, podemos reflexionar de dónde viene o qué factores vemos que están afectando y a raíz de eso generar estrategias. Es lo que veo que ha podido ayudar, y ya que empezamos a generar estrategias, entonces las podemos comunicar a los demás y entonces hacer visibilidad de las cuestiones específicas que vivimos las transmasculinidades. Y lo comento que apenas va empezando, apenas estamos tratando de trabajar en ese aspecto, o al menos en los círculos en los que yo me muevo es nuestro objetivo, para entonces cuando hablemos de visibilidad transmasculina la hablemos con mucho que compartir y no solo decir es que nadie nos escucha, es que nadie nos ve, que creo que ya lo hemos dicho bastante. Ahora creo que la propuesta es decir, bueno, antes no nos escuchaban, antes no nos veíamos, no nos veían, esto es todo lo que tenemos que compartir, esto es todo lo que nos falta y estas son nuestras propuestas. ¿Cuáles serían, perdón que tome la palabra, sí, pero por ejemplo, cuál sería una agenda que tú dirías que hoy están construyendo las transmasculinidades? Porque muchas veces hablamos de la agenda en general del colectivo LGBTI o hablamos, por ejemplo, del colectivo trans, y por supuesto las mujeres trans nos llevamos la agenda, eso no debemos hacerlo, pero entonces justo te pregunto, ¿cuál sería una agenda específicamente transmasculina que tú crees que la gente tiene que conocer? Creo que lo más urgente sería el seguir exigiendo que se nos incluya en espacios de discusión sobre aborto, sobre menstruación, sobre cosas que tengan que ver con nuestra capacidad gestante y lo que tenga que ver con nuestro cuerpo. Creo que también es urgente que nos tomen en cuenta cuando se habla de machismo en cuanto a reconstrucción y reflexión, porque creo que también hay una sobreexigencia en las masculinidades trans que tienen que ser perfectas e impecables y no nos dan un espacio de experimentación donde nos podamos equivocar sin sentir toda la carga o todo el peso que se les pone a los hombres cis, por ejemplo, ¿no? Que tienen toda una estructura y una trayectoria completamente distinta. Creo que ahí también es parte importante de la agenda, que sí tenemos que hablar de nuestra masculinidad, pero que no nos pongan en la misma categoría que cis, porque hay
pues hay complejidades, hay intersecciones, hay variables que hay que tomar en cuenta. Me parece que esas serían las cosas más urgentes. La cuestión de cupo laboral también es muy importante, que se tome en cuenta las transmasculinidades en espacios laborales profesionales. El ámbito educativo, también hay una gran deserción de transmasculinidades en el ámbito académico, escolar. Creo que esas serían principales, y sobre todo, abonando un poco a la discusión referente a nuestro cuerpo, la violencia obstétrica. Ujú. Hablar sobre salud pública, sobre nuestra la falta de oportunidades que tenemos de tener una atención médica digna. Ujú. Creo que eso, a mi parecer, ahorita sería lo más urgente. Yo quería saber si toda esta colectivización de la experiencia, que es fundamental, a través de redes sociales, habilita después espacios presenciales, ¿no? Bueno, con la pandemia por ahí es más complicado, pero para subrayar la necesidad del afecto y del contacto, porque también la idea de redes tiene sus pros y sus contras. Está buenísimo porque te contactas con gente de todo el mundo y mucha gente que por ahí no puede acceder de otra manera, pero sin que eso desplace o que se pierda ese encuentro presencial de miradas, que es súper necesario y que también contribuye a lo colectivo y a la puesta en común, y también al acompañamiento, ¿no?, de familiares y demás. Entonces quería saber si esa experiencia la habías vivido, a partir de las redes, tener un encuentro físico, presencial. Sí, ha sido poco justo por la pandemia, pero me tocaron las primeras experiencias así de conectar de la virtualidad a la presencialidad justo en Morelia, Michoacán, donde empecé a construir mi familia trans, porque fueron las primeras personas trans con las que tuve contacto, y resultó de manera muy curiosa que en Morelia había muchísimos hombres trans jóvenes. Muchos salían por todos lados, y en un grupo de WhatsApp que empezó de acompañamiento, que éramos 6 personas, que eran más mujeres trans que hombres. Ahorita hay alrededor de 60 personas en ese grupo, y me parece que aproximadamente unos 40 son hombres trans. Y el podernos contactar a través de un grupo donde cada quien decía si algo malo le pasó en el día, o algún pequeño logro, algo que celebrar, se compartía ahí. Entonces empezamos a decir, bueno, pues vamos por un café, vamos por una cervecita, vamos al cine, vamos a conocernos en persona, vamos a interactuar en persona, y se hicieron amistades muy bonitas. Llegamos a tener incluso terapia grupal entre jóvenes trans en Morelia, que era algo que no habíamos escuchado que existiera antes, porque pues ni siquiera reconocían a las transmasculinidades. Entonces ahí empecé a valorar justo el retomar los espacios presenciales para crear lazos afectivos más sólidos, y no solo lazos afectivos, sino redes de apoyo, que al final pues éramos jóvenes que estábamos tratando de incursionar en el ámbito laboral, que estábamos terminando de estudiar, y ahora, años después, tenemos más herramientas para no solo la afectividad, sino construir también y reflexionar ya desde distintos campos. Ahora en la Ciudad de México, pues hay más posibilidades, hay más proyectos, hay más gente con la que podemos crear otro tipo de espacios que vaya más allá de tomarse un cafecito o una cervecita. Pues hay centros culturales, hay proyectos que hacen exposiciones. Creo que ahora podemos expandir el solo vernos y abrazarnos, podemos hacer más cosas, y eso pues está increíble, porque no solo te da autoestima, te sientes acompañado, sino que te sientes útil y productivo. Sony, a mí me gustaría muchísimo que abundaras un poco en este trabajo en YouTube de Trans Pride News, ¿no? Digo que me parece que es un espacio, volviendo a los términos que hemos usado hoy, visibilidad, información, ¿no? O sea, que me parece que son 2 términos claves, digamos, como para acercarnos no solamente a la comunidad, a las comunidades en general, ¿no? Pero me gustaría mucho saber de dónde sale esa iniciativa, por qué la hacen, cómo se construye. Pues fue una plática muy casual con el chico que dirige y coordina todo lo que es Trans Pride World. Estábamos en su casa y comentábamos la experiencia trans que es a veces sentirse el bicho raro en una ciudad, ¿no? El sentirse extraterrestre, el sentirse ajeno, y pensábamos en la plática como en una utopía, una ciudad de puras personas trans, que sería como en la película de Disney de Monsters, Inc., que hay un monstrópolis, donde son monstruos de todos los tamaños, con cola, con muchos ojos, con un ojo, con todo tipo de posibilidades. A y Paul todos Preciado están... le gusta esa metáfora. Dicho sea de paso, perdón que te interrumpa, a Paul Preciado le gusta esa comparación con monstruos.
justo por la idea del monstruo y lo trans, entonces me encantó. Perdón que te interrumpa, pero... Me encanta, también me gusta el trabajo de Paul y de Disney, no puedo negar que soy un chico Disney. y lo pensábamos así, y en un espacio así de personas trans tan diversas, pues hay sus propios productos, sus propios canales, tendrían un noticiero. Su propia necesidad de información. Ajá, y entonces pensábamos qué maravilloso sería tener un noticiero de personas trans para comunicar las noticias de personas trans y que dejen de ser las personas cis las que hablan de nuestras cosas, las que hablan de nuestras muertes, las que hablan de nuestros derechos, de las políticas públicas que necesitamos, de nuestros dolores. Quienes lo comunican en los espacios informativos son personas cis en su mayoría. Y a veces no son los acercamientos más afortunados ni los más sensibles. Qué interesante sería, teniendo en la actualidad especialistas trans de todos los ámbitos, tener un espacio informativo donde podamos compartir nuestras noticias, nuestras urgencias, nuestras reflexiones, nuestros debates, incluso internos, por personas trans, para personas trans. Entonces quisimos empezar, pero teníamos pocos recursos, teníamos muchas ganas, pero poca experiencia, y logramos armar un equipo que, aunque era pequeño y aunque pues estábamos empezando, logramos crear un concepto que quedó sólido, que quedó, estaba funcionando. Ahí realmente lo que pasó, por cuestiones personales, también por cuestiones de presupuesto, no pudimos seguir el proyecto, pero yo no quito el dedo del renglón. Pero justo ahora muy tienes enfocado. un podcast, ¿no? Y tienes un podcast que lleva ya... Pues ya se van aproximando, todavía no llegan, pero se están aproximando al 100, que es un número bastante impresionante. No sé si nos puedes contar un poco de este podcast que justamente tienes con 2 mujeres trans muy reconocidas en la comunidad. A mí me parece un proyecto súper bonito. Escándala es una plataforma que había sido antes reconocida pues justo por el escándalo, ¿no? Como por el chisme, por esta cuestión más que se ve de la pluma de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Qué poético. Y a raíz de ciertos espacios donde se habían compartido comentarios transfóbicos o desafortunados, deciden abrir un espacio de discusión de personas trans para personas trans que se llama Nosotrans, pensando en una gran figura de los medios de comunicación como Alejandra Bogue, que tiene tanta experiencia detrás y delante de cámaras, compartiendo su experiencia tan abierta en el ámbito artístico, en los medios de comunicación, en muchas áreas. Y además Natalia Lane, que también tiene mucha experiencia comunicando, que tiene mucho que compartir representando a trabajadoras sexuales de calle, que me parece algo importantísimo porque es justo, me parece, dignificar las raíces del movimiento, de poner en un lugar horizontal a 2 mujeres trans completamente distintas para hablar como iguales en un mismo espacio. Y además comenzó también con una compañera cisgénero que aportaba con dudas, que aportaba con, pues quizás representando también gran parte de la audiencia, ¿no? El proyecto comienza con pequeñas entrevistas, con diálogos, con pláticas en confianza entre personas trans. Me invitan a mí a hablar alguna vez sobre la experiencia en las fechas decembrinas. A la producción le gustó mucho la química que tenía, porque también yo ya conocía de manera presencial a Alejandra y a Natalia. Me vuelven a invitar un par más de capítulos, les gusté, me invitaron a quedarme. Tuve algunos capítulos ahí no oficiales, pero incluso yo ya había conducido uno solo. Y pues me quedé. Ellas se tuvieron que marchar por diferentes situaciones, trabajo, la vida, y retomé el proyecto. Me quedé solo tratando de, pues justo, dignificar la idea principal y tratar de solidificarla, que es compartir experiencias de personas trans. Lo que a mí me gusta hacer en cada episodio es enfocar la primera parte en conocer a la persona, en que hable de su experiencia, lo que le gusta, cómo ha sido su tránsito, y la segunda parte hablar más allá de ser trans desde su área de expertise. El poder demostrarle al público que tenemos mucho más que compartir que solo lo que nos preguntan en las entrevistas comúnmente, ¿no? Las mismas preguntas de siempre, de cómo te diste cuenta, cómo lo aceptó tu familia. Cada persona trans tiene una historia distinta, tiene un gusto específico en el que se ha enfocado, en el que tiene más herramientas para compartir, y es lo que yo trato de explotar en ese espacio. ¿Cuál es la reacción de la audiencia? O sea, y la audiencia es
supongo que mayoritariamente trans, pero ¿hay otras audiencias para el programa? Te voy a ser muy sincero, no tengo idea. Okay. A mí nadie me dice cuánta gente me Ok. escucha ni exactamente dónde. Ajá. Las reacciones que yo tengo llegan a ser acercamientos personales. Ok. Que en eventos presenciales la gente se me acerca y me dice, yo te escucho, me gusta mucho tu programa, o me mandan mensajes personales o comentan en redes sociales, y ha sido, creo que, acercamientos más íntimos y más bonitos. Ujú. Hay personas que me han dicho que han podido comunicar a su familia gracias al podcast, que han podido usarlo. Oye, ma, escucha y ya después hablamos, ¿no? Apenas saqué uno justo con mi mamá sobre su trayectoria de vida que hizo el que fuera fácil aceptar un hijo trans. Han habido personas cisgénero que me dicen, gracias a ese podcast me he podido acercar a la experiencia, entendiendo que cada persona trans es muy diferente, entendiendo que las etiquetas son necesarias para identificar y ubicar experiencias. Me han dicho que también les ha ayudado a pensar la no binariedad también, que es un tema que a veces no se habla en espacios trans. He dedicado programas completos a hablar sobre transmasculinidades, como tratar de explorar los puntos que a veces se quedan como en espacios que no se desarrollan lo suficiente. He tratado de acercarlos más, y al menos lo que he visto, o la gente que se ha acercado, ha sido una respuesta positiva. Sony, dijiste algo Pe- súper importante, tenemos- te lo perdón. revelo en el próximo bloque. Sí, guarda la pregunta porque desafortunadamente tenemos que hacer una pausa, pero bueno, ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma, no se vayan. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de vuelta aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos hablando con Sony Rangel acerca de la importancia que tiene el Internet en general para las personas LGBT, pero también nos hemos concentrado en el tema de las transmasculinidades. Y por ejemplo, Sony nos ha compartido la importancia que tienen las historias de las demás personas. Nos decía, por ejemplo, que de alguna manera las historias de las demás personas son una especie de prótesis para entender nuestra propia vivencia, y que de ahí, de la construcción quizás de una identidad personal, que es algo que se hace en grupo, también se construye eventualmente un espacio de amistad, de acompañamiento y un espacio político. Y eso es algo que por supuesto a veces no vemos cuando hablamos de redes sociales. Pero bueno, Lu le quería hacer una pregunta. Muchas gracias. Sí. No, dijiste algo fundamental. Hablaste de la diversidad entre personas trans. Y esto es importantísimo para romper con la idea de todas las personas trans son iguales, ¿no? Como todo lo que es lo otro que no es cis heterosexual es igual. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo abordan las transmasculinidades la diversidad sexual? Pues yo creo que cada quien tiene su perspectiva, y eso me parece maravilloso. Algo que siempre hacemos hincapié en el programa es que hay tantas posibilidades de ser trans como personas trans en el mundo, y es que cada quien tiene su manera de expresar. También ha sido interesante, y justo lo que decías, Shio, el poder nombrar cosas que no sabías poner en palabras hasta que escuchaste en otra persona, ha sido un fenómeno que se da mucho ahí, o en esos espacios. Mientras estoy escuchando la historia de la otra persona y escucho algún dolor, eso también me duele a mí, pero no sabía ponerlo en palabras, o no sabía que venía desde el mismo lugar, y ahora que lo escuché en otra persona lo entiendo mejor en mí. Creo que en transmasculinidades nos ha ayudado mucho también, y hablar de sexualidad ha sido también interesante, porque al menos los compañeros que he tenido en ese espacio han sido muy abiertos y muy sinceros. Entonces también han podido expresar que hay hombres trans gays, hay hombres trans bisexuales, pansexuales, incluso asexuales, y la gente tiende a pensar que hombre trans, bueno, le gustan las mujeres, y no, la verdad es que yo conozco muy pocos hombres trans hetero. Es muy curioso. Y también hablamos de alosexualidad, asexualidad, monosexualidad, polisexualidad. Es cada vez más abierto, tenemos más herramientas y más maneras de nombrar la experiencia tan específica, pero también los puntos en común.
Y en ese sentido, ¿ves alguna cuestión generacional, digo, en la apertura para estas conversaciones? Porque también tenemos la idea, ¿no?, de las personas que, bueno, no en mi caso que soy joven, ¿sí?, pero las personas mayores de 50, vamos a hablar así, como que son conversaciones, los vínculos sexoafectivos, ¿no? El poliamor, las relaciones abiertas, que por ahí son más plásticos, este tipo de conversaciones, y hay más flexibilidad en las nuevas generaciones. ¿Vos pensás que eso es cierto? ¿Lo ves en los grupos con los que dialogás o conversás? Sí hay situaciones o temas que marcan la brecha generacional, que sí alcanzas a ver que hay un cambio en la manera de expresar y en la manera de percibir, sobre todo en temas de machismo, me atrevería a decir. No tanto en la cuestión de la construcción de la masculinidad, sino en cómo se relacionan afectivamente con el mundo o las ideas arraigadas que traen las generaciones de arriba. Pero también he visto que hay muchos puntos en común justo de las cosas que no se hablan y de las violencias específicas que vivimos, que me encuentro dialogando con hombres trans de otras generaciones, incluso de otros países, que se han repetido esos patrones. Hablando, por ejemplo, y solo por poner un ejemplo, una relación fallida de un hombre trans con una mujer trans y hay como cierta jerarquía de poder. Cuando yo cuento mi experiencia, resulta que esa experiencia le pasó a otro compa en otro país hace 20 años y era la misma experiencia, y le pasó a otro compa hace 10 años en otro estado y le está pasando al mismo tiempo a otro compa aquí al lado, ¿no? Y son cosas que no se hablan públicamente y uno reconoce que son patrones hasta que lo hablas en la intimidad, en la confianza, porque tampoco son cuestiones que yo he encontrado reflexiones en internet, realmente no, o escritos formales o grupos de apoyo que compartan sus experiencias. Hay cosas que noto que no se hablan en lo público, pero en lo privado resultan ser patrones generacionales incluso. Es muy interesante. Wow. Me resuena mucho lo que menciona Lu, justamente como de una experiencia joven, ¿no? Y por lo tanto probablemente un mensaje dirigido a un tipo de audiencia joven que está viviendo una experiencia en un mundo probablemente con muchas más posibilidades de visibilidad. Digo, hoy al que era hace 5, 10, 15, 20 o muchos más años, ¿no? Digo, lo cual me parece enormemente positivo. Sin embargo, pienso también como en la responsabilidad que cualquier persona tiene cuando está en medios, ¿no? Respecto a los mensajes o a lo que uno trata de comunicar frente justamente a esas audiencias, anónimas o no, ¿no? Como son en general la mayor parte de las audiencias, y cómo traducir esta experiencia personal precisamente como hacia esos otros, ¿no? Digo, que me parece que en el caso justamente de la transmasculinidad, que quizás es la primera vez en esta serie que hablamos precisamente de eso, si no me equivoco, Bueno, de manera tan directa, ¿no? hablamos cuando vino justo Gabriela Cano, Claro. de Amelio, Claro, exacto. pero con el detalle que El en realidad sesgo, en realidad. Amelio no da nunca un testimonio, ¿no? Exactamente. Es leído como... Exactamente. Pero Sonny sí es el primer hombre trans en estar en este programa. Exacto. Esperemos que no sea el último. Wow, qué bonito. Sí, pero iba justamente como a esta posibilidad hoy de poder comunicarlo y de, no sé, de que la gente deje de pensar, ¿cómo? Ya había asumido que había chicas trans, pero ahora hombres trans. Digo, me parece que puede resultar aún como muy atípico, ¿no? Porque es mucho menos visible realmente. Sí, y se debe a varios factores. Luego es como la pregunta del millón a veces, ¿por qué los hombres trans son menos visibles? Y creo que ahí también lo que mencionas de la brecha generacional, me parece, y no lo puedo afirmar, es una hipótesis nada más que estoy tratando O a lo de... mejor una experiencia propia también. Sí, ¿no? lo que he tratado de ver es que en generaciones anteriores, como a veces el tránsito, la transmasculinidad te da más cispassing, por decirlo de alguna manera. Es más fácil que se mimeticen y tengan la posibilidad de vivir una vida anónima sin tener que decir que son personas trans para no exponerse. A veces es una herramienta de supervivencia, a veces es para protegerse, y también
tiene que ver mucho con que las urgencias no son las mismas. La cantidad de mujeres trans que son asesinadas de manera brutal, que las violencias específicas que viven muchas veces son más visibles porque tienden a ser más urgentes. Pasa todo el tiempo y no ha cambiado en generaciones. Los índices de violencia no bajan, suben. Y esa urgencia ha hecho que las mujeres trans también se organicen, hagan colectivos, hagan protestas, y a raíz de eso es que se les da más visibilidad. No es tan común que veamos casos de hombres trans sufriendo esas violencias de manera tan exponencial, no sé, tan agresiva. Pero eso puede ser en parte también un espejismo que induce, y eso justo lo digo porque en un trabajo que estamos todavía haciendo, y no revelaré spoilers porque no se ha publicado, justo una de las preocupaciones que tenemos es cómo hacemos mucho de la política LGBTI alrededor del tema de los crímenes de odio, y eso no nos deja ver otro tipo de violencias. Y quizás eso es algo que pase con las masculinidades trans, que como todo el tiempo estamos buscando crímenes de odio, y se entiende por qué, a veces no nos damos cuenta de todo lo que mencionabas hace rato, ¿no? Las violencias ginecológicas, obstétricas en las escuelas, en los trabajos, que de alguna manera como aparentemente no son tan graves, quizás no las cuantificamos, no las evaluamos de la misma manera, ¿no? Quizás si tuviéramos otra manera de entender la violencia, tendríamos otra historia, ¿no? Digo, eso no lo vamos a decidir aquí, pero un poco lo digo porque habría que tener más cuidado con cómo nosotros construimos nuestra propia historia de la violencia, ¿no? Pero bueno, este es otro programa. Si quieres un poco, para regresar contigo, Sony, yo sí reconozco en ti una figura distinta, porque luego la gente piensa en las figuras que están en línea, y ya lo decía Roberto, el tema de la responsabilidad a veces no es muy común, ¿no? Hay muchas figuras en línea que se hacen famosas sobre la base del escándalo, o de la agresión, o de la humillación pública, y creo que a veces una parte internet alimenta justamente esa parte más oscura, más perversa, donde se alimenta el conflicto, la violencia, la falta de respeto a otras personas, y creo que tú ejemplificas todo otro lado de internet que justo no quiere hacer eso, ¿no? Que trata de hacer eso. Incluso pensaría yo, por ejemplo, que en Estados Unidos existe la expresión de activismos del hashtag. Quizás aquí en México suena como un término feo, porque la gente dice eso realmente no es activismo, pero si tú ves en Estados Unidos no tendrías, por ejemplo, un movimiento como el Black Lives Matter, el Trans Black Lives Matters, perdón por mi mal inglés, si no tuvieras, por ejemplo, todos estos espacios en línea donde de repente incluso se habla de este hashtag de di su nombre cuando hablan de ciertos feminicidios. O sea, genera este es otro rostro de internet, no es ese lado irresponsable, sórdido, violento que está ahí, que es muy grave, sino este es el otro lado, ¿no? El que construye comunidad, el que construye movimientos sociales. Yo no sé si, por ejemplo, en México sea tan claro, ¿no? O sea, quizás hay 2 o 3 ejemplos donde en línea, por ejemplo, lo que pasó iba a decir Reino Aventura, pero eso dice más de mi edad. Yo le sigo diciendo así. No todas las nuevas generaciones. Pero bueno, ahí se ve, por ejemplo, la capacidad de las redes sociales de convocar o incidentes transfóbicos, ¿no? Entonces, simplemente para preguntarte, en esta parte de la responsabilidad que tienes de construir colectividad y construir movimientos sociales, ¿qué reflexión has hecho de tu trabajo y el de otras personas que hacen un trabajo como el tuyo? Creo que la palabra clave es responsabilidad, y es que también vuelvo a la sobreexigencia, ¿no? Se nos exige a las personas trans en general ser expertas en biología y en política y en lingüística y a veces en semiótica, aunque nadie lo toma en cuenta, pero sí se nos exigen ciertas nociones de semiótica, se nos exigen masculinidades y feminidades perfectas, sin ningún rastro de machismo, misoginia ni nada de eso, y el comprometerse a querer mandar un mensaje que construya, pues tiene esa responsabilidad, ¿no? Cuando empiezas a tener mucha audiencia es como con Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad, porque hay gente que está tomando
tu opinión muy en cuenta y la quiere replicar, ¿no? Entonces es importante saber qué vas a decir preparándote y no preparándote solo leyendo. Yo creo que es fundamental escuchar a otras personas, escuchar otras vivencias, porque no todo el mundo, no todas las personas trans escriben ni publican, y mucha información fundamental está en la tradición oral, la verdad. Y tener la responsabilidad de escuchar activamente, introyectar ese conocimiento, reflexionarlo y después traducirlo para que la gente lo reciba bien. Creo que eso es una parte que no cualquiera tiene, que no cualquiera logra desarrollar bien, y creo que lo que hemos hecho, al menos las transmasculinidades que yo conozco, es comunicar desde el sentimiento, el simplemente expresar de la manera más clara posible lo que sientes en el momento, lo que estás viviendo, lo más transparente posible para que la gente se conecte a través de ahí. Y lo que veo es que muchas veces esa experiencia que comparten no solo viene desde la vivencia, desde el solo describir lo que estoy sintiendo, sino también de una reflexión anterior. Estoy describiendo lo que siento porque quiero decir exactamente esto y quiero que eso sea lo que el público recibe. Creo que eso se ha ido trabajando cada vez mejor. Veo un trabajo muy bien hecho en muchos compañeros, admiro, respeto y creo que vamos por buen camino. Quiero volver a algo que dijiste, tiene que ver también con esto. Hablaste del cispassing y creo bueno, que también para la audiencia que nos escucha está bueno decir, claro, tal cual, la idea del cispassing, bueno, que ahora si querés lo explicás, pero en ese sentido hay varones trans y transmasculinidades que no inician un proceso de hormonización, ¿no? Entonces ese cispassing, esta idea de pasar por cis, no es lo que sucede en la calle y por ahí la exposición es otra, y esas violencias por ahí se pueden dialogar en los espacios, en las redes sociales. Hay personas trans que no inician procesos de hormonización y hablan con personas trans que por ahí sí tienen ese cispassing. ¿Qué pasa ahí entre la comunidad trans, ¿no? Y tienes como un minuto para responder, perdón. Bueno, creo que eso se ha ido hablando cada vez más en las nuevas generaciones. Veo cada vez más apertura a aceptar de manera amorosa transiciones que no tengan que pasar por lo médico, lo quirúrgico. Veo cada vez más discursos positivos hacia aceptar cuerpos transmasculinos sin intervenciones. Lo noto en redes sociales como TikTok. Cada vez hay más discursos que tratan de aportar al acepta tu cuerpo, ámate así. Hay cuerpos transmasculinos con senos, con caderas, pequeños, sin músculos, y creo que eso es un gran aporte, un gran avance en ese aspecto. Sí se dialoga, porque también está el aceptar que también es válida la transición médica y quirúrgica, también es válida la otra. Sí está esta cuestión de que cuando es muy visible el ser trans, pues te expone a ciertas cosas. Definir el cispassing, yo no me atrevería a definirlo en pocas palabras y eso se lo dejaría a la doctora, la verdad. Doctora, por favor, cierre. Bueno, para cerrar el programa y antes de eso, bueno, es que en efecto es un término muy específico. Básicamente, antes mucha gente suponía que el objetivo de una transición de género era alcanzar una corporalidad que no fuera leída como una corporalidad trans. Y a eso le llaman el cispassing. Es decir, que ves una mujer trans y no sabes que es una mujer trans, crees que es una mujer sin adjetivos. O ves a un hombre trans y no sabes que es un hombre trans, crees que es un hombre sin adjetivos. Ese tema es un tema que en la comunidad trans ha generado muchas preguntas porque nos borra, o sea, justamente nos borra en nuestras historias y nos borra como sujeto político, ¿no? Entonces ahí hay una reivindicación, pero eso será otro programa porque aquí ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, le agradezco a Sony que haya venido, es un gusto que tengamos por primera vez presencialmente a un hombre trans en el programa, no será la última vez. Y bueno, también le agradezco a la audiencia por estar aquí con nosotras, con nosotros, con nosotros, aquí en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, y nos vemos en otro episodio de Los 41 Tropiezos. Sobre esto que cuentas, Sí. de que al principio era un antro, digamos, muy exclusivo del jet set, y que después lo vuelves un lugar abierto para todo el mundo. Me imagino que en la primera época quizás lo que protegía al 9 de las racias eran tanto el hecho de que era un club del jet set como estos socios que tenías, que quizás eran gente muy, muy importante. Volviendo un poco a este momento del pasado, del gran momento del 9 a mediados de los años 80,
está la aparición del VIH, ¿no? La llegada del VIH a México y cómo, digo, generaciones como la tuya pierden a muchos de sus amigos. O sea, entre otras cosas, por eso tú también eres un gran sobreviviente de esta época, ¿no? Yo en el 9, para que la diversión perdure, hay que meter cultura. Y claro, decidí abrirle a todos, bajo una condición, el respeto ajeno. Quien faltaba respeto a cada quien poder ser homosexual, heterosexual, vestido, trans, lesbiana, castigado.